Hola, pequeños amigos, bienvenidos a Cuentos Infantiles. Hoy tenemos una historia maravillosa, comenzamos. Había una vez, en un tranquilo bosque lleno de árboles altos y frondosos, una zorra que siempre buscaba algo delicioso para comer. Esta zorra era muy astuta y sabía cómo encontrar su comida, pero también era un poco exigente. No le gustaba comer cualquier cosa. Oh, no. Solo quería los bocados más suculentos. Un día, mientras caminaba por el bosque en busca de algo especial, la zorra se encontró con una gran sorpresa. Allí, frente a ella, colgando de una enredadera muy alta, había un racimo de uvas. Pero no eran cualquier tipo de uvas. Estas eran redondas, brillantes y de un color púrpura profundo. La zorra pudo imaginarse el sabor dulce y jugoso que tendrían, y empezó a salivar de solo mirarlas. ¡Oh, qué uvas tan hermosas!, exclamó la zorra, relamiéndose los labios. «Tienen que ser mías». Entonces, la zorra miró bien el racimo y notó algo. Las uvas colgaban muy alto, mucho más alto de lo que ella podía alcanzar simplemente parándose sobre sus patas. Pero nuestra amiga zorra no se desanimó, porque se creía muy hábil y capaz de hacer cualquier cosa. Se preparó, estiró su cuerpo, flexionó sus patas y saltó, pero no llegó. Las uvas seguían colgando en lo alto, como si se burlaran de ella. La zorra no se rindió. Oh, no. Estaba segura de que esta vez sí alcanzaría esas deliciosas uvas, así que respiró profundo. Se preparó de nuevo, y con toda la fuerza que tenía en sus patas, saltó aún más alto. Pero, otra vez, no llegó. Las uvas estaban fuera de su alcance. La zorra cayó al suelo y se sacudió un poco, pero no se dio por vencida. Después de todo, ¿cómo iba a rendirse justo cuando estaba tan cerca de algo tan delicioso? Así que decidió intentarlo una vez más. Esta vez se alejó un poco, corrió, tomó impulso, saltó con todas sus fuerzas. Pero no llegó. Las uvas parecían estar cada vez más y más lejos, y la zorra comenzaba a cansarse. Sus saltos ya no eran tan altos como al principio, y cada vez que caía al suelo, se sentía un poco más agotada. Finalmente, después de varios intentos y de mucho esfuerzo, la zorra se sentó, jadeando, y miró las uvas con frustración. En ese momento, algo en ella cambió. La zorra, cansada de tanto saltar y de no conseguir lo que quería, decidió que ya no valía la pena. «¿Sabes qué?», dijo, mirando hacia arriba con una sonrisa un poco amarga. «En realidad, esas uvas deben estar verdes. Seguramente no están tan dulces como parecen, y seguro no valen la pena. No necesito comer esas uvas después de todo». Con esa decisión, la zorra se dio la vuelta y empezó a caminar de regreso al bosque, sin mirar atrás. Se convenció de que las uvas no eran tan apetitosas como parecían, y poco a poco dejó de pensar en ellas. Aunque en el fondo, muy en el fondo, sabía que quizá, solo quizá, esas uvas eran tan deliciosas como había imaginado. Y así nuestra amiga la zorra aprendió que a veces, cuando no conseguimos lo que queremos, es fácil decir que no lo queríamos tanto después de todo. Pero en el fondo, sabemos que eso no siempre es verdad. Y aunque la zorra se fue sin sus uvas, quedó una lección en su corazón y en el nuestro también. Colorín colorado, este cuento de la zorra y las uvas se ha acabado. Espero que hayas disfrutado de esta maravillosa historia. Si te ha gustado el cuento, no olvides dar a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos en el próximo cuento.